Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de SQL Server. Vamos a empezar una nueva sección dentro de nuestro curso en donde empezaremos a trabajar con los constraints. Los constraints, que son reglas de configuración y parametrización de nuestros objetos dentro de nuestra base de datos. El primer constraint con el que vamos a trabajar es primary key o llave primaria. ¿Y qué es un primary key o una llave primaria? Un primary key es una regla o una restricción que permite insertar registros únicos dentro de una tabla. Aparte de que estos valores deben ser únicos, no permite insertar valores nulos. Dentro de una tabla, cuando un campo es parametrizado como primary key, no puede permitir valores nulos. Del mismo modo, una tabla solamente puede contener un único primary key, una única llave primaria. Vamos a ver entonces cómo trabaja esta regla en la creación de nuestras tablas. Aquí voy a crear una tabla a la cual voy a llamar personas. Abro paréntesis, vamos a colocar aquí entonces un primer campo que se va a llamar ID, o mejor ID persona, así. Va a ser de tipo entero y lo vamos a configurar como llave primaria de nuestra tabla. ¿Cómo hacemos esto? Pues escribiendo la instrucción primary key, coma, y paso al siguiente campo. Aquí este primer campo va a ser la llave primaria de nuestra tabla y solamente va a permitir valores únicos que lo van a identificar como llave primaria. No va a permitir valores repetidos. Ya veremos cuando hagamos el insert. Y del mismo modo, esta llave primaria nos va a servir para hacer el enlace de nuestra tabla a otra tabla. Cuando entremos a la sección de enlaces entre tablas, vamos a ver entonces la utilidad de configurar un campo como primary key. Vamos a crear aquí un segundo campo al cual vamos a llamar nombre. Será de tipo varchar, tamaño 10. Lo vamos a configurar como not null, que ya sabemos lo que significa. Y vamos a configurar ahora un campo llamado edad de tipo entero. Cierro paréntesis, punto y coma. Eso sería todo. Una tabla que se llama personas, con un campo ID persona de tipo de valor entero, solo permitirá valores enteros, y este campo va a ser el campo primario, la llave primaria de nuestra tabla. Un segundo campo de tipo varchar que no va a permitir valores nulos, y un campo edad que igualmente debe ser not null porque cada persona tiene sí o sí una edad. Eso no puede quedar vacío en una tabla, es imposible. Entonces podemos poner aquí este campo como not null. Si yo aquí sombreo y ejecuto esta instrucción, el sistema me dice que se creó correctamente mi tabla. Nos vamos aquí a nuestro explorador de objetos, hacemos aquí un refresh en nuestra columna de tablas. Esperamos y aquí está nuestra nueva tabla personas. Desplegamos aquí esta cruz, nos vamos a columnas. Y fíjense aquí como el sistema nos coloca una pequeña llavecita como icono delante de nuestro campo ID persona. Igualmente, aquí dentro de paréntesis dice PK. Eso significa que el sistema ya está viendo que este campo es llave primaria de nuestra tabla personas, el campo ID persona. Y claro, están las siguientes parametrizaciones de tipo entero y not null. Vamos a ver entonces cómo trabaja esta regla de primary key dentro de nuestra tabla. Vamos a hacer un insert into value personas. Ahora sí, values. Abro paréntesis. El primer campo que voy a ingresar es el número 1, coma, un nombre. Voy a colocar aquí un nombre y ahora voy a colocar aquí una edad. Cierro paréntesis, punto y coma. Cuando yo ejecuto este insert, veo aquí que el sistema me dice que se afectó una fila. Hacemos un select asterisco from personas, punto y coma, y ejecutamos y aquí están nuestros datos recién insertados. Vamos a ver entonces, vamos a copiar toda esta parte, la pegamos aquí debajo y vamos ahora a colocar aquí este número 1 lo vamos a dejar, ¿no? Y aquí podemos poner otro nombre. Y aquí podemos poner entonces otra edad. Si yo selecciono e intento ejecutar, veo que el sistema me dice violación de la regla de llave primaria. El constraint PK personas, que por cierto, este es el nombre de ese constraint, el nombre que le da el sistema al constraint. Cada regla que implementamos en nuestro sistema tienen un nombre, en este caso PK-personas.
Si aquí, por ejemplo, en nuestro explorador de objetos le hacemos un doble clic a nuestro campo de llave primaria, podemos ver aquí las propiedades de dicho campo, que dice el tipo de dato, dice que es entero. Aquí vemos que en primary key dice que es true. En permitir valores nulos dice que es false. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Aquí veo que no me permite ingresar un mismo número repetido en un segundo intento de insertar datos en la tabla personas, porque la columna ID personas debe tener valores únicos. Esa es una regla de las llaves primarias. Del mismo modo, si yo por ejemplo aquí en lugar de insertar un valor repetido, intento insertar un valor null, cuando ejecuto la instrucción veo igualmente el mensaje de error que me dice aquí línea 8. Está viendo el error aquí en mi línea 8. No puede insertar valores nulos dentro de la columna ID persona. Y más adelante aquí dice, la columna no permite valores nulos. Esa es otra de las reglas de llaves primarias. Con este primary key controlamos que se inserten valores repetidos y valores null en nuestros campos que son configurados como llaves primarias. Como les decía, más adelante veremos cuando entremos a relaciones entre tablas cómo este primary key es necesario estar configurado en una tabla para poder hacer enlaces en las consultas. Entonces, aquí vemos que configuramos nuestro campo ID persona colocando primary key en esta parte de la configuración de nuestra tabla. Pero tenemos otra forma de configurar una llave primaria para un campo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a borrar nuestra tabla personas. Con esta instrucción ejecutamos y ya borramos nuestra tabla. Digamos que aquí, por ejemplo, yo voy a quitar esta parte que dice primary key, voy a dejar solo el tipo de dato de mi campo ID persona. Aquí voy a borrar el paréntesis y el punto y coma. Aquí voy entonces a hacer lo siguiente. Voy a colocar una coma y aquí debajo voy a escribir primary key y abro paréntesis. ¿Y qué voy a colocar aquí? El campo ID persona. Pego aquí, cierro paréntesis y ahora coloco punto y coma. Aquí falta cerrar el paréntesis de creación de tabla, justo así. De esta forma también yo puedo configurar un campo de una tabla como primary key. Después de su configuración inicial, no tengo que ponerlo aquí justo al lado. También puedo hacerlo aparte, colocando primary key y entre paréntesis el nombre de mi campo. Voy aquí a seleccionar, voy a ejecutar. El sistema dice que se ejecutó todo correctamente. Ingreso de nuevo este primer campo. Hago aquí mi select asterisco from a mi tabla personas. Aquí está mi campo que acabo de insertar. Y ahora voy a hacer lo mismo. Aquí voy a colocar de nuevo un 1, que es un valor repetido. Y igualmente falla. Lo mismo que si colocara null. De todos modos va a fallar la instrucción, porque así es como queda configurado el campo ID persona, del mismo modo que si colocáramos primary key aquí al lado. La única diferencia es que colocándolo aquí al lado no debemos establecer entre paréntesis el campo, porque lo estamos haciendo en la misma línea. Entonces, vamos a hacer este select aquí porque quiero que vean algo. Si yo configuro mi primary key de esta forma, el sistema le va a dar un nombre de acuerdo a como el sistema quiere dárselo. En este caso me lo está nombrando PK personas y aquí pone una especie de serial. Eso es propio del sistema. ¿De qué otra forma yo puedo configurar un primary key? Vamos a hacer lo siguiente. De nuevo, vamos a borrar nuestra tabla persona y aquí vamos a quitar esta instrucción. Luego de este último campo aquí, luego de la coma, vamos a abrir un espacio y vamos a escribir lo siguiente. Constraint, espacio, y ahora vamos a colocar pk underscore. Digamos que a este primary key yo lo quiero llamar enlace persona, ¿no? Ese es un nombre que yo le quiero dar a mi primary key. Entonces coloco aquí un espacio y ahora coloco mi instrucción primary key. Abro paréntesis y ahora coloco ID persona. Y aquí cierro mi paréntesis de creación de... bueno, ya lo teníamos aquí abajo. Eso es todo. Selecciono todo esto y ejecuto. ¿Qué fue lo que hice aquí? Le dije al sistema que quiero crear una regla que se va a llamar pk enlace persona y que va a ser de tipo primary key y que se le va a aplicar al campo ID persona. Eso es lo que definimos acá. Si yo hago un insert a mi tabla, queda insertado sin problemas. Si de nuevo hago otro insert con el mismo valor que ya está en el campo ID persona, debe explotar la instrucción. Y fíjense aquí ahora, me dice violación del primary key, pero ahora me está poniendo el nombre del primary key que yo le quise dar a mi regla que es pk enlace persona.
Aquí está. Esto lo podemos hacer con esta instrucción. Constraint pk enlace persona. Así personalizamos el nombre de nuestra regla. Que por recomendación digo que esta es la forma correcta de crear un primary key en una tabla. Bien, entonces vamos aquí a borrar de nuevo, una vez más, nuestra tabla personas. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí donde dice ID persona int, nuestro primer campo que configuramos, vamos a colocar la instrucción not null. Ya verán ahora por qué hay que colocar un not null. Seleccionamos aquí, ejecutamos esta instrucción y dice el sistema que el comando se completó correctamente. Ya tenemos creada una vez más nuestra tabla personas. En este caso, yo no definí este campo ID persona como primary key. Solo lo puse para que no permitiera valores nulos por una regla que veremos más adelante. Pero ¿qué sucede si yo necesito que este campo sea primary key y ya he creado mi tabla? Pues para eso tenemos la siguiente instrucción. Alter table, y ahora coloco el nombre de mi tabla personas, que es a quien le voy a aplicar la alteración, y aquí debajo coloco add constraint y voy a colocar el nombre de mi regla. La voy a llamar enlace únicamente, va a ser un primary key y se le va a aplicar al campo ID persona, punto y coma. Altero mi tabla personas, agrego una regla que se va a llamar pk enlace, que va a ser de tipo primario y se le va a aplicar a mi campo ID persona. Si yo selecciono todo esto y ejecuto, el sistema dice que el comando se aplicó correctamente. Por lo tanto, ya mi tabla tiene aplicada su primary key. Voy a construir aquí en nuestro explorador de objetos esta columna, hago un refresh, despliego de nuevo y ahí está mi campo ID persona como llave primaria. ¿Qué sucede? En este caso colocamos aquí un not null, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar de nuevo nuestra tabla personas. Vamos de nuevo a la configuración de nuestra tabla. Si yo quito aquí esta instrucción not null y lo dejo así, sombreo y creo mi tabla, el sistema dice que se completó la creación de la tabla. Pero ahora yo voy a intentar parametrizar ID persona como llave primaria de mi tabla. Si yo selecciono con la misma instrucción anterior y ejecuto, fíjense lo que me dice el sistema. No se puede definir una llave primaria como regla en un campo nullable. ¿Qué significa eso? Que el campo permite valores nulos, ¿no? ID persona int ya está configurado como que permite valores nulos. Por lo tanto, aquí el sistema no me deja establecer ese campo como llave primaria hasta que aquí no lo ponga como not null, justo como lo hicimos anteriormente. En este caso, si yo aquí, por ejemplo, borro mi tabla por enésima vez y aquí vuelvo y la creo ahora con mi campo not null correctamente configurado, cuando aplico el alter, ahora sí me deja parametrizar mi campo ID persona como llave primaria de mi tabla. Esa es una regla muy específica de SQL Server. Para los que tienen conocimientos de Oracle, ya sabrán que esto no importa. Cuando estableces una llave primaria a un campo, automáticamente Oracle asume que no permite valores nulos. Aquí en SQL Server hay que predefinirlo para una alteración. Ya simplemente nos queda saber, después que yo tengo una llave primaria, cómo yo la borro. Pues de ahí la importancia de conocer el nombre de mi llave primaria. Por eso les decía que la mejor práctica es colocar el nombre personalizado de nuestras llaves primarias. Yo necesito borrar la llave primaria de esta tabla. ¿Cómo lo hago? Pues aquí coloco la instrucción drop, no, es alter también porque vamos a realizar una alteración. Alter table, el nombre de mi tabla personas, y ahora aquí coloco la instrucción drop constraint y ahora debo colocar el nombre de mi llave primaria, en este caso pk enlace. Voy a copiarlo, lo voy a pegar aquí, punto y coma. Si yo selecciono y ejecuto la instrucción, fíjense cómo el sistema me dice que ya se borró la llave primaria de mi tabla. Por lo tanto, si yo aquí trato de hacer un insert a mi tabla personas, funciona colocando el primer campo como 1 y si coloco el segundo campo como 1 también va a ser el mismo insert. Por lo tanto, si hago un select a esa tabla, veo que hay dos campos repetidos. Significa que el borrado que hice aquí de mi constraint pk enlace lo hizo correctamente. Entonces, eso va a ser todo en esta parte de manejos de primary keys en nuestra tabla de configuración de llaves primarias. Seguimos en nuestra sección de constraints. Más adelante continuamos con los demás temas que tenemos dentro de esta sección. Hasta la próxima.